Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Buenos días mis hermanos. Gracias a Dios por la posibilidad de un día más de vida que Él nos regala. Yo quiero pedirles que vayan a sus Biblias, al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Mi deseo hoy, mi plan es terminar con la última prédica sobre la serie que yo he estado compartiendo, que se llama así, Encuentros con Jesús. Y básicamente la estructura de esta serie es acercarnos a la vida de personas que tuvieron un encuentro con Jesús, ver un antes y ver un después, y ver qué lecciones la Escritura nos da para nosotros como iglesia hoy. Esa sería a grandes rasgos la idea que ha dominado las prédicas anteriores, ustedes recuerdan. Y hoy, si Dios permite, vamos a terminar, voy a parar de predicar esa serie. No es que no predique más con ustedes, sino que ya de esa serie no voy a predicar más, porque esta es la última que yo tengo preparada. Están en Lucas 19. Gracias, Padre, por la posibilidad hoy de reunirnos como iglesia y de estar juntos con el propósito de adorarte. Independiente de nuestras cargas, independiente de nuestro pecado, independiente de nuestra maldad. Aquí está tu iglesia, reconociendo que tenemos una profunda necesidad de ti. Como el ciervo clama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entendemos la profundidad de nuestra maldad, entendemos la necesidad que tenemos de ti. Y todo eso, Señor, con agradecimiento, porque ha sido tu Espíritu quien nos revela esa enorme necesidad que tenemos de ti. Aquí estamos insuficientes, pero deseosos de que tú nos edifiques, nos hables, deseosos que tú pongas nuestros pies sobre una roca firme, que no sea movida por las circunstancias, que nuestra realidad no mueva nuestra vida, sino nuestra vida sea sujeta por tus promesas, sujeta nuestra mirada en ti, en lo que tú has prometido. Porque tú has dicho que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa lo que cambie a nuestro alrededor, entendemos que tú eres el mismo. Y a ti nos aferramos de forma desesperada. Y entendemos las palabras de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. Gracias, Dios. Amén. Entonces, vamos a estar viendo cómo Jesús está buscando a un pecador. Vamos a leer la historia de un personaje que es muy bonito, o me gustó mucho la primera vez que lo leí, y ahora de nuevo revisando, pues vi cosas para mí muy enriquecedoras. Vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10. Seguimos leyendo en la Biblia de las Américas. Dice así: cuando están listos, ¿tienen la Biblia adelante? Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo,
Ok, gracias por la proyección. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico además, él trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, fíjense, se sube a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar y miró hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto que había ocurrido, todos, hermano, miren, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Eso es interesante, ¿eh? Cuando la sociedad entera te apunta y te dice: tú eres tal cosa. Eso debe ser una presión enorme. Dice el texto, todos decían: ha ido a hospedarse el maestro a casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, miren las palabras de este hombre: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Ya eso era mucho, porque era un hombre rico. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. O sea, 4 veces lo que he defraudado. En otras palabras, 4 veces lo que robé. 4 veces lo que he robado. Hoy, dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, esto es precioso, hay una declaración de propósito aquí de Jesús, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es una historia muy bonita. Cuando tú la lees así de pronto, es bonita. Pero cuando tú escarbas un poquito más en la historia, wow, las riquezas son increíbles. Las riquezas de este pasaje son increíbles. Es un pasaje que solo aparece aquí. No está en ningún otro evangelio sinóptico. Pero hay mucho que yo quisiera mostrarle en esta mañana. Va a ser, espero que sea corto. Esa es la idea que tengo, que sea corto, porque sé que tenemos una reunión después como iglesia y veo que hay cena también. Entonces, voy a tratar de hacerlo breve, pero con las ideas más importantes. A primera vista, el protagonista de nuestra historia es un santo, ¿verdad? Un santo, un hombre piadoso, un hombre que no le ha hecho mal a nadie. Como decimos en Cuba, ese infeliz no ha matado ni una mosca. Es eso. Ese es el personaje de quien estoy leyendo hoy. La respuesta es no. La respuesta es que era un recaudador de impuestos. Pero no cualquier recaudador de impuestos. El verso 2, ¿qué dice el verso 2? Léanlo. Era un jefe de recaudadores de impuestos. Era un tutumpote. Era un jefe de recaudadores de impuestos. ¿Y qué tema hay con eso? Es un hombre que trabaja para el gobierno. ¿Cuál es el problema con que sea un recaudador de impuestos? Es que muchos de ellos tenían fama de ser malos, corruptos. Y no me crean a mí, créanme, no me crean a mí. Estoy muy seguro que puedo estar equivocado. Lo interesante es otra porción del Evangelio de Lucas que nos presenta a 2 personajes, un fariseo y un publicano. El recaudador de impuestos o publicano es el mismo oficio. El mismo oficio. Dijo un fariseo, no le crean a raíz de él. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Habían 2 hombres que habían subido al templo a orar.
dos hombres que habían subido al templo a orar. Uno, fariseo. El otro, recaudador de impuestos. El mismo oficio que Zaqueo. Y el fariseo, puesto en pie, oraba así de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Dos puntos. Aquí ven las características de los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros y ni aún como este recaudador de impuestos. O sea, había una idea en el imaginario popular de que era gente corrupta, gente que le gustaba el dinero, gente que la sociedad la veía mal porque además trabajaban para la potencia que los estaba gobernando. Eran personas que se dedicaban a trabajar para los romanos, para el gobierno romano. Y es interesante porque les voy a dar un poquito de historia. Según lo que dice William Hendrickson y según nuestro querido ChatGPT, que nos da informaciones de la historia que realmente es buenísimo porque me ahorra muchísimo tiempo. Pero con esta parábola de Jesús nos da una idea de la visión que tenían las personas sobre los recaudadores de impuestos. Y en el mismo texto dice que en la multitud todos, sin excepción, murmuraban: Jesús fue a quedarse a casa de un hombre pecador. ¿Ok? Ahora, lo interesante es, cuenta los comentaristas, el imperio romano era un imperio enorme. Ustedes saben, todo el norte de África, toda la Europa mediterránea y el Medio Oriente. Era una extensión muy grande. Por tanto, su ejército era grande, la necesidad de construcción de obras era grande y había que sacar el cuarto de algún lado. Entonces, los romanos llegaban a un área y ellos hacían un cálculo de cuánto se debía de recaudar en una zona con cierta regularidad para poder sostener el imperio, poder sostener el ejército, poder sostener las construcciones que hacían los romanos, los acueductos, los caminos, los puentes, poder sostener todo eso. Ustedes saben, los baños que ellos hacían, donde ellos se asentaban, pues hacían como mini Romas, pequeñas Romas, con la misma estructura. Y para poder hacer eso, pues los romanos, ¿qué hacían? Hacían un cálculo de la zona y decíamos: esta región debe darme una cantidad de dinero X de forma regular. Y entonces los romanos, cuando tenían calculado el número que se debía de recaudar, eso es importante, cuando ese número ya estaba definido, los romanos entonces subastaban el derecho a cobrar ese impuesto. O sea, las personas sabían que ya el gobierno romano estaba. Los romanos imponían la llamada Pax Romana, o sea, es una paz a la fuerza. Tiene que haber paz o te mato. Ustedes mantengan su religión, no me interesa eso. Mantengan sus costumbres, pero paguen impuestos y estén tranquilos y no peleen. Eso es lo que le interesaba a los romanos. Entonces, calculaban una X cantidad de dinero y decían: esta región tiene que pagar tributo a Roma. Y el tributo consiste en esta cantidad. Y entonces los romanos subastaban el derecho a cobrar impuestos. Y eran los ricos comerciantes locales, los que podían pagar ese derecho. Entonces tú lo pagabas por un tiempo determinado, luego había que volver a pagar el derecho para seguir cobrando impuestos. Lo interesante está en que Roma te exigía el mínimo. Tú tienes que darme 1,000 pesos mensual. Un ejemplo, y esto es para que ustedes me entiendan. Tú tienes que darme 1,000 pesos mensual. Si tú cobras 3,000, a mí no me interesa. Entonces Roma aclaraba el mínimo que había de darle, el mínimo. Tienes que darme tanto. De ahí para allá lo que tú hicieras con tu derecho a exigir el cobro de impuestos, ya eso era tema tuyo. Que no se te fuera mucho de la mano porque podía generar conflictos. Entonces, como pueden imaginarse, era un oficio que se prestaba para los abusos. Tanto es así, tengo por aquí un texto de Juan el Bautista. Miren esto, un texto de Juan el Bautista, de nuevo, no le crean a Raidel,
es Juan el Bautista hablando, que se encuentra con unos recaudadores de impuestos y Juan el Bautista le dice, vinieron también a él unos recaudadores de impuestos para ser bautizados con Juan. Y le dijeron, maestro, ¿nosotros qué haremos? Y el consejo de Juan el Bautista fue, no exijan más de lo que se les ha indicado. Ese era el consejo. O sea, Juan el Bautista no estaba satanizando el oficio, sino el abuso que se hacía del oficio. Porque además tenías las posibilidades para abusar. Porque si no me pagabas impuestos, los recaudadores de impuestos tenían bajo su servicio a los soldados romanos. Eran máquinas de matar. Y si tú no pagabas el impuesto, pues te enviaba 2, 3 soldaditos y tú sabes lo que pasaba. Entonces, había mucho abuso. Entonces, el personaje del que estamos empezando a hablar no es un recaudador de impuestos cualquiera. Es un jefe dentro de los recaudadores de impuestos. Por tanto, era una gente que tenía mucho poder, muchos contactos, ¿cierto? Mucha influencia, mucha gente que dependía de él, pero muy probablemente un corrupto. Esa es la persona que tenemos delante. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Entienden? Estamos hablando de esa calaña, no estamos hablando de un santo. Estamos hablando de ese tipo de persona. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Puedo seguir avanzando? O sea, ¿cómo ustedes le dicen a alguien que, cuál es la palabra dominicana para alguien que es habilidoso, que quiere vivir del otro? Un vivo, un vividor, un tigre. Ajá. Un león. El tema de ustedes con los animales es serio. Eso es un tema serio, porque ese tigre es un león, ese caballo es un tigre. Entonces, o es caballo o es tigre, ¿cuál de los dos? Bien, realmente era una persona con todas esas características. Sin embargo, todos nosotros conocemos a personas que parecen estar demasiado lejos de la gracia de Dios. Todos nosotros conocemos a personas que parecen estar demasiado lejos de la gracia de Dios. Y somos sinceros, quizás nosotros somos también de esas personas. Estamos demasiado lejos de la gracia de Dios. Sin embargo, la historia demuestra que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Y vamos a verlo con calma, vamos a verlo desglosado. Vamos a ver por qué yo digo eso. En esta historia, lo primero que quiero hablarles es de Jesús yendo a buscar a esta persona. Los teólogos que hay aquí que les gusta debatir sobre teología, esto es un pasaje riquísimo para discutir si arminianismo, si calvinismo, pero no voy a meterme en esa historia. El asunto es que hay un pecador que es mal visto por la sociedad y él tiene que enfrentar sus propios retos. Él tiene que enfrentar sus propios retos para tratar de ver a Jesús. Recaudador de impuestos, la gente pensaba mal de él, ya eso lo hablamos. Además, era un hombre bajito, pequeñito, que no podía ver a Jesús entre la multitud, es decir, que era más pequeño que la media, no podía ver a Jesús entre la gente. Y siendo un hombre rico de la época, con autoridad, con influencia, con muchísima gente trabajando para él, siendo ese tipo de persona, miren hermano, él se levanta su falda y corre. Los hombres patriarcas en esa época no corren, no muestran sus piernas. Por eso la parábola del hijo pródigo es tan interesante, que el texto te dice que el padre corre hacia el hijo. Porque un padre, un patriarca no hace eso. No muestra sus piernas en la multitud. Eso no es bien visto. Pero este hombre, hermano, no solo que corre, ¿qué más hace? Se sube a un árbol. No me imagino al gerente de Popular subiéndose a un árbol para poder ver a alguien que está pasando. Pero este hombre lo hizo.
Se subió a un árbol, o sea, venció todo lo que la gente pensara de él, sus limitaciones físicas. No le importa hacer el ridículo delante de los demás. No importa eso, porque yo quiero ver a Jesús. No sé cuánto entendería de lo que estaba pasando, no sé. Quizá si ustedes van a textos anteriores, ustedes ven que hay mucha riqueza, porque cerca de Jericó Jesús hace milagros. Se cura a un ciego, da discursos, da parábolas. Entonces pareciera ser que había mucha información de Jesús que estaba llegando a Jericó antes que Jesús llegara. La curación del ciego es inmediato y te dice que esa curación del ciego ocurrió antes, a las afueras de Jericó. Entonces había muchas noticias que estaban antecediendo a la llegada de Jesús. Y puede ser que todo eso lo tuviese a él con interés. Lo suficiente como para hacer que él saliera de las normas sociales y corriera para lograr su objetivo. Y el objetivo era ver al Maestro, ver a Jesús delante. Lo interesante aquí es que en medio de toda esa multitud que había, Jesús decide mirar a uno y decirle: Zaqueo. Eso es interesantísimo, porque la multitud te va a recordar tu pecado. Tú eres el que hizo tal cosa, y así te van a recordar. Pero cuando Jesús te llama, Él te llama por tu nombre. Zaqueo, ven, que esta noche me quedo en tu casa. Quería hacerles un chiste, que se lo hice a Lauren y a Rolly en su casa. Me cuentan en la iglesia que había un pastor, esto es un chiste para que se relajen. Había un pastor que estaba muy contento ese día y estaba haciendo una prédica muy contento, y ese pastor casualmente predicaba sobre este mismo pasaje. Y él, en su alegría, porque habían pasado varias cosas buenas en la iglesia, está predicando, y allí está el Señor y ve en el árbol a Mateo y le dice: Mateo. Y la esposa que está sentada delante, la esposa le dice: Zaqueo. Y él no entendía, él la escuchaba, pero seguía en su ánimo. Y allí estaba el Señor y ve a Mateo. Y dice la esposa: Zaqueo. Y ya él cae en su error, se da cuenta, le da pena y dice, y en eso el Señor ve y le dice: Mateo, bájate de ahí, que el que va es Zaqueo. Y así el pastor salió de la situación y la gente se rió y siguió predicando. Le dijo: Mateo, bájate, porque el que va ahí es Zaqueo. Bien, lo cierto es que Jesús llama a Zaqueo. El verso 6 dice lo siguiente: se apresuró a descender, hermano. Esa realidad saturó su existencia, no le importaba más nada. Corrió y recibió a Jesús con alegría, con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban: este ha ido a quedarse a la casa de un pecador. Porque Jesús ofrece gracia donde los hombres ven pecado. Donde todo el mundo lo que ve es pecado, el Señor te extiende su gracia. La gracia no ignora el pecado, no lo ignora, pero termina venciendo al pecado. Entonces, veamos lo que ocurre en la casa de este hombre. Segundo punto. Sabemos que Jesús llega a su casa, hay un lapso de tiempo ahí, no sabemos los detalles de lo que se conversa, pero entendiendo que es Jesús mismo en esa casa hablando, ya sabemos que es algo grande lo que se está conversando ahí. Lo suficiente para cambiar la vida de este hombre por completo. ¿Y por qué les digo cambiar la vida de este hombre por completo? Porque después de Jesús y Zaqueo conversar, que eso ocurre en algún punto entre los versos 7 y los versos 8, Zaqueo se pone en pie en su casa y hace una declaración. Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado.
¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esta declaración es importante y te revela un cambio trascendental en la vida de este hombre? Los que están anotando pueden anotar en su casa, anotar para leer en su casa, Éxodo 22 del 1 al 15. Es bonito, son las leyes de restitución. Éxodo 22 del 1 al 15, Números 5 del 5 al 8, Levítico, número 5 del 5 al 8, estoy dictando porque hay personas escribiendo, número 5 del 5 al 8, Levítico 5 del 20 al 24 y Levítico 6 del 1 al 5. Voy a ir con ustedes a Levíticos 6. Porque tenemos que entender lo que está pasando ahí. Hay una distancia cultural muy grande entre ese momento y nosotros. Bien, dice este texto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Levítico 6, cuando alguien peque y comete una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o sea, robo o extorsión a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, escuchen, devolverá lo que tomó al robar o lo que obtuvo por extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que fue encontrada, verso 5, o cualquier cosa acerca de lo que juró falsamente, hará, escuchen, hará completa restitución de lo que robó, estoy en el verso Levítico 5:5, hará completa restitución de lo que robó y le añadirá una quinta parte más. Quiere decir entonces que la ley de Moisés, los matemáticos de aquí, una quinta parte, un quinto del costo sería el 20%, ¿no? 20 es un 100%. Debes restituir el 100% de lo que robaste, más un quinto, más un 20%. Quiere decir que si robé 100 pesos, la ley de Moisés me obliga a devolver 120, ¿no? Sería esa la ley, un quinto. Eso está descrito en Levíticos. Pero vayamos a Números. Vamos a Números, vayan conmigo a Números 5, del 5 al 8. Esto es un espacio de estudio bíblico, así que vamos a aprovecharlo. Números 5, del 5 al 8. Leyes sobre la restitución. Números 5, del 5 al 8. Perfecto. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente o de manera traicionera, pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución. Completa restitución. Tienes que dar el 100% de lo que robaste. Completa restitución por el daño causado. Y añadirás un quinto y lo dará al que le perjudicó. Lo están leyendo ahí, ¿verdad? Añadirá un quinto y lo dará al que perjudicó. Es decir, vuelve la misma ley en Números. Ya lo vimos en Levítico, lo vimos en Números, pero dejé para el final Éxodo. Porque en Éxodo se te habla de un daño grande. Cuando tú dañas más a una persona, no es que solamente robaste, sino que lo que tú robaste, vayan conmigo, vayan a Éxodo 22. Vayan conmigo a Éxodo 22. Vayan conmigo a Éxodo 22, 1. Este es un caso aún más grave. Ustedes saben, en una sociedad agrícola, en una sociedad donde tú dependes de la producción de la tierra, del ganado, perder un ganado es algo valioso. Te puede representar muchos problemas para ti y tu familia.
Si alguien roba un buey y una oveja, escuchen, ¿qué le hacen al buey y a la oveja? Y la mata y la vende, la mata o la vende, o sea, el propietario perdió completamente ese bien que tenía, ya no lo va a recuperar. En ese caso, pagarás 5 bueyes por el buey y pagarás 4 ovejas por la oveja. Este es el caso de penalidad máxima. El mínimo sería el 100% de lo que robaste, entiendan eso. El mínimo exigido en la ley es el 100% de lo que robaste más un quinto. Es decir, lo que robaste más un 20%. Si robaste 100, devuelve 120. Ese es el mínimo. Y aquí tienes un ejemplo más grave donde se te pone una ley más alta. Si tú cometes este agravio contra tu hermano, tú tienes que devolver 5 veces el buey que mataste y robaste, 4 veces la oveja que mataste que robaste y mataste. Entonces, con esa idea en mente de la ley de Moisés, vamos a las palabras de Zaqueo de nuevo. Verso 8, vuelvan a Lucas 19:8. Vuelvan a Lucas 19:8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hermano, Zaqueo se veía a sí mismo como el peor de los ladrones. Zaqueo se está aplicando a él mismo la sanción más alta. Si él cumplía, él podía acogerse a la ley de Moisés y pagar el quinto y se acabó. Y cumplí con la ley de Moisés. Pero tan impacto causó Jesús en la vida de este hombre que él dice: pues yo voy a pagar 4 veces lo que le he robado a la gente. Él se aplica a sí mismo la sanción más alta. Hermano, pero ¿dónde está en los textos que yo le di repartir la mitad de mis bienes? ¿Dónde está eso? Y eso es lo bonito aquí. Al decir que él va a pagar 4 veces lo que ha robado, él se está diciendo a sí mismo: soy el peor de los ladrones y me merezco la pena más alta, 4 veces el costo. Pero la ley no le exige dar la mitad de sus bienes. La ley no se la exige. Y él está diciendo que él va a dar la mitad de los bienes a los pobres, y si ha defraudado a alguien, le va a dar 4 veces lo que le robó. Es un hombre que se está desprendiendo totalmente de todos los bienes materiales que él tiene. Y ahí aprendes, hermanos míos, cuando Jesús choca con tu vida y tú te encuentras con él cara a cara, Jesús tiene la capacidad de reorganizar tus prioridades por completo. Ya a este hombre no le interesa las riquezas que él tiene. Y tanto es así que se desprende de ellas, las suelta, las da, entendiendo que lo que había encontrado aquí era más valioso. Más valioso. Porque si tú metes lápiz a toda la gente que él le robó siendo jefe de recaudadores de impuestos, mi hermano, él tendría que tener una doble contabilidad bien grande. Y él soltó todo eso. Y no es que por eso Jesús diga: no, la salvación llegó hoy a esta casa. Sino Jesús está testificándole a los demás que están diciendo que Él es un pecador y que están hablando entre ellos porque Jesús se quedó en casa de un pecador. Jesús está diciendo: hoy llegó la salvación a esta casa. Porque ustedes están viendo lo que la fe hace en la vida de un hombre. Lo están viendo. Hoy llegó la salvación a esta casa. Él es parte del pueblo, de la comunidad del pacto. Él es parte ahora de mi pueblo. A eso se refiere cuando dice: porque él también es hijo de Abraham. Él es hijo de la promesa. Si puso su fe en él, automáticamente es verdaderamente pueblo de Dios. Ese estafador, corrupto, ahora es pueblo de Dios. Y se lo está testificando a todos los que están allí. Ya voy a terminar, hermano.
La gracia busca antes de ser buscada. La gracia alcanza al pecador que todos rechazan. La gracia transforma el corazón y produce frutos visibles. Y la gracia culmina en la salvación que Cristo concede al hombre, no la salvación que el hombre pueda comprar. Quizás haya muchos saqueos entre nosotros hoy. Mientras haya vida, hay esperanza. El proverbio dice: mejor perro vivo que león muerto. Nunca seas lo suficientemente terco como para darte cuenta que cada día Jesús se está acercando a ti de una manera o de otra. Y Él nos está buscando, porque no hay duda que la iniciativa es de Dios. Él es el primero que busca. Y nosotros respondemos a su llamado. Es cierto que después que conocemos al Señor, hay luchas en el corazón del hombre, eso es verdad. Pero yo prefiero hoy luchar con mi maldad, pero con la esperanza de tenerlo a Él, que no tener nada de eso y vivir una vida entregada a estos placeres temporales que en algún momento van a parar. Prefiero aferrarme a una esperanza, aunque me digan loco, religioso, retrógrado. A mí no me importa nada de eso, pero una esperanza de que un día voy a verlo cara a cara. Cuando Jesús llega a tu vida, Jesús transforma, cambia, desbarata la estructura que tienes en tu corazón y Él va creando un hombre nuevo conforme a su semejanza. Quisiera que oráramos, ya final, para terminar. Oráramos, pero oráramos mientras escuchamos una canción que escuchó por la mañana, la niña la puso en el carro de camino para acá. Quiero que mientras escuchen la canción, uno de los pastores que va a venir, que venga ya, José Luis, si quieres puedes venir ya. Y quisiera que oráramos con lo que les he hablado en el día de hoy, pero oráramos escuchando la canción. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.